El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, afirmó que si el 30 de enero no se ha aprobado la ley de la Junta Nacional de Justicia, ampliará nuevamente la legislatura. El proyecto fue enviado hoy al Parlamento por el presidente Vizcarra, quien se reunió esta mañana con los presidentes del Parlamento, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, no fue convocado. La Fiscalía a cargo de José Domingo Pérez agregó a la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, y a otros 5 abogados en el caso de los cócteles. Loza calificó la medida como una burda maniobra del fiscal para obstruir, deslegitimar y dejar sin defensa a Keiko Fujimori. Por otro lado, el congresista Luis Galarreta asumirá la subsecretaría de Fuerza Popular tras la renuncia de Miguel Torres a ese cargo. Y Alan García no acudió a la diligencia programada para hoy por la Fiscalía a fin de que brindase su declaración por la denuncia que hizo sobre la presunta interceptación de sus comunicaciones en su casa en Miraflores. La citación fue emitida por la fiscal Janet Bernal Loaiza de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores. El exmandatario además se retractó hoy de la declaración que dio días atrás sobre la existencia de informantes suyos en el equipo especial de la Fiscalía. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, dijo que el gobierno ha iniciado las conversaciones para emprender una reforma laboral, pero aclaró que no se recortará ningún derecho en términos de gratificación, CTS o de vacaciones. Oliva indicó que no se recortarán derechos adquiridos, pero mencionó que, en su opinión, en el Perú deberíamos tener 22 días laborables de vacaciones al año. Y para estar al día con la información nacional e internacional, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a uno de nuestros 2 invitados, el doctor Antero Flores Arauz. ¿Qué tal, doctor? Encantado de estar con ustedes. Muy buenas noches. Y estamos ya aquí a punto de recibir al doctor Salomón Lerner, expresidente del Consejo de Ministros. En un ratito ya se incorpora. Así es. Bien, hoy el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha dicho que eventualmente podría extenderse la presente legislatura más de lo que ya se ha extendido hasta el 30 de enero, si es que para esa fecha no se ha aprobado la ley de la Junta Nacional de Justicia. Un dato adicional es que el Ejecutivo ha enviado ya hoy al Parlamento el proyecto de ley sobre esa materia. Vamos a escuchar lo que ha dicho sobre el particular el presidente Vizcarra primero y luego el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Muy bien, ya nos acompaña también nuestro segundo invitado, el señor Salomón Lerner, expresidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿qué impresión tienen de esto que dice el presidente Vizcarra, de que hay un cambio de actitud de parte del Congreso? ¿Eso en efecto es así o es algo que concierne solamente al presidente del Congreso? No, yo creo que después de todas las pechadas y después de a los que estábamos por el no en el referéndum nos han dado goleada, yo creo que la gente en el Congreso ha reaccionado algo. Y el presidente del Congreso tiene razón al convocar a una legislatura extraordinaria o ampliar la que ya está para justamente ver por lo menos lo del sustituto al Consejo Nacional de la Magistratura, que es lo urgente. Hoy día no puedes nombrar jueces, no puedes nombrar fiscales, no puedes poner a titulares para reemplazar a los suplentes, no tienes cómo ratificar magistrados judiciales y del Ministerio Público, no puedes tampoco remover. No puedes quejarte. Nada. No te puedes quejar. Sí, puedes quejarte todo lo que quieras, pero nadie te va a hacer caso, porque no hay por Twitter. En tu casa. No hay nadie que te vaya a escuchar, porque no hay nadie que pueda resolver. Yo creo que eso está bien. Lo que está muy mal es que
hayan pedido unos proyectos del Ejecutivo con carácter urgente desde agosto, oigan, y no se hayan visto. Esto es una vergüenza. Y que salgan leyes como la ley del bodeguero y estas cosas que son importantes debatir, no necesariamente aprobarlas como han llegado, pero debatirlas como corresponde, dictaminarlas primero, llamar a expertos en cada asunto que puedan dar sus opiniones. Entonces seguimos con leyes declarativas y tonterías, pero no afrontamos los proyectos que son necesarios. Yo creo que en esto sí coincido con el presidente Vizcarra en esta llamada de atención. Bueno, yo comparto con Antero, no comparto que haya votado por el no, yo he votado por el sí y ha sido contundente el triunfo que ha tenido Martín Vizcarra y la opinión clamorosa de mucha gente en el pueblo peruano, ¿no? Y creo que este ha sido un punto importante. Yo creo que están recogiendo el clamor de la mayoría de los peruanos y creo que este es el compromiso que tienen hoy día los miembros del Congreso. No creo que es una pose del presidente del Congreso. Creo que debe haber una actitud, y creo que Antero también lo está sintiendo así, de la mayoría o de un grupo muy importante de congresistas que tienen hoy día que justamente responder a ese clamor del pueblo que está pidiendo estos cambios y estas reformas. No decía yo que fuera una pose del presidente, decía que era una posición, pero singular. quizás singular, Claro, del presidente del Congreso, que no expresaba necesariamente lo que estaba ocurriendo en la representación nacional de manera gruesa. Eso No, es lo que yo estaba te diciendo. entendí que era más el pose por el presidente del Congreso, no del presidente de la República. Sí, pero aquí vemos al señor Salaverry tomar decisiones importantes, aplaudidas creo por todos, porque claro, lo que hay que hacer es, bueno, ponerse a trabajar. Ya ha habido un referéndum el domingo y lo que hay que hacer es, bueno, trabajar en base a ese referéndum. Se veía, yo creo, venir que él iba a tomar estas actitudes. La convocatoria, ¿no?, de extender la legislatura, de tomar esto rápidamente, pero ¿qué va a pasar? O sea, tenemos al presidente del Congreso, él solito. No hay una bancada que lo siga, claramente, ya no le existe, ¿cierto? Él, además de haber pedido licencia, ya está cada vez más lejos de la bancada fujimorista, ¿no? ¿Cómo va a ser este Congreso que va a tener, digamos, que trabajar para poder hacer estas reformas? ¿Cómo funciona esto? ¿O es como un Congreso oficialista, digamos, como lo que hemos tenido más o menos, pero sin oficialismo? Yo creo que el Congreso sí se va a poner a trabajar en estas reformas y en las cosas que se requieren. Realmente, si leemos o vemos la prensa, escuchamos la radio, vemos la televisión, etcétera, y cuando se abre el micrófono a los oyentes o a los televidentes, es obvio que la gente está harta de los congresistas y esto le hace mal al sistema democrático. Entonces tienen que rectificar. Ya inclusive a gente que ha apoyado siempre a la actitud, o mejor dicho, a la función parlamentaria, también se siente fastidiada. O sea que el electorado, incluso con el referéndum, les ha pasado factura. Y tanto es así que ni siquiera se han atrevido a defender la reelección parlamentaria, que yo creo que era conveniente. Es decir, a pesar de que pensaban que sí Así debiera es, existir, así es. no se atrevían a pronunciarlo. Así es, Claro. así es. O a así es. formular No lo han un defendido. argumento de No lo han defensa. Así defendido. es. Y quizás porque no han sabido diferenciar lo que es la no reelección de gobernadores regionales y alcaldes de lo que es el Parlamento, porque unos hacen gestión y usan recursos públicos, los otros no, dan las reglas de juego y hacen la fiscalización, pero ni siquiera eso dijeron, porque ni rubor tuvieron para hacer alguna cosa conveniente, porque tenían en la conciencia que habían hecho una disposición constitucional de no reelección a gobernadores y alcaldes absolutamente tonta, no tiene ningún sentido. Y hoy día se presentan proyectos para ampliar, modificar la Constitución de nuevo, para ampliar el plazo o el término de labores de los gobernadores y de los alcaldes. Primero se tiran la reelección y después quieren ampliar el periodo en el cargo. La verdad que esto es un despelote, como decíamos en el colegio.
Bueno, yo comparto que lo inteligente es que hubiera una reelección por tercios, que se renovara, ¿no? Los congresistas a través de un sistema mucho más inteligente. Pero yo creo que esta ha sido una elección política, no ha sido una elección jurídica o inteligente, sino política. Y el clamor general, y esto era un poco la represa de ese clamor, váyanse todos a ir a un proceso en la cual después discutiremos seguramente cosas más sabias, como puede ser la reelección, como puede ser la bicameralidad, que tendrá que ser discutida más adelante, porque creo que son cosas importantes para el país y que creo que lamentablemente en estas circunstancias políticas que vive el país no se han dado, ¿no? Y tampoco se pueden dar en este momento. Exactamente, exactamente. No, lógicamente. De pateadura del referéndum. Exactamente. Hay que esperar algunos años. Exactamente, pero eso es lo que se avisora, que hay que discutirlas más adelante porque son cosas inteligentes para el sistema democrático, en todo caso, ¿no? Además, Xiaomi, este referéndum, de nombre referéndum, pero realmente ha sido un plebiscito respecto de la gestión del presidente Vizcarra, porque muy pocos han leído de qué se trata el asunto de las reformas. Una preguntita, pero y en una de las reformas son más de 50 artículos. Muy pocos lo han leído. Y las autoridades electorales lamentablemente han dejado mucho que desear al no haber explicado a la ciudadanía las cosas. Y por otro lado, las agrupaciones políticas que podían haber dicho su palabra también, callaron en todos los idiomas. ¿Tienen responsabilidad? Bueno, a mí lo que más me llamó la atención es Fuerza Popular, porque el corazón de la Constitución 93 era unicameralidad, y no han salido a defender su unicameralidad, que indudablemente era contra la bicameralidad que se estaba planteando, pero ellos no salieron tampoco ni siquiera eso a defender que hubiese sido un triunfo en alguna pregunta de las 4 a favor de Fuerza Popular. Podrían haberle dado vuelta a la tortilla. Claro, por lo menos en una pregunta, por lo menos hubiese sido, ¿no?, lo que es el corazón de la Constitución 93. Creo que tienen problemas más inmediatos que atender dentro de la bancada. Parecería. Para llegar a una... Eso les parecerá un asunto abstracto que ya se verá cuando, están afectados, cuando corresponda. Lo que se ha visto justo en estas últimas semanas o meses es que, o sea, con Keiko afuera y con esos asesores están un poco perdidos, ahora con Keiko adentro y los asesores también. Recontra perdidos. Peor, ¿cierto? Peor. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional también, porque el presidente ayer en el mensaje a la Nación ha anunciado que se va a reunir con los presidentes de diferentes poderes del Estado y también con el del presidente del Tribunal Constitucional. Hay que precisar también, Mario, te estaba comentando que el presidente del Congreso ha anunciado también la creación de una comisión técnica de alto nivel que va a recibir estos documentos que está enviando el Ejecutivo para luego ser derivados a las comisiones o que las comisiones de repente trabajen de manera conjunta. Bueno, ya veremos cómo poco a poco se va desarrollando esto en el Parlamento. Vamos a escuchar al presidente del Tribunal Constitucional. Se ha conversado ampliamente sobre la necesidad de implementar rápidamente las reformas, básicamente el tema de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Básicamente ha sido ese el tema para ver qué mecanismos se emplean a los efectos de que esta norma sea rápidamente aprobada y por otro lado también la regulación de la Comisión Especial que va a ser la encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ese ha sido el tema, digamos, puntual y después se ha comentado sobre diversos aspectos de la realidad nacional, siempre en la línea de coincidir para fortalecer. Ha sido después de esta reunión en Palacio de Gobierno, el presidente del Congreso, tal vez por iniciativa del presidente Vizcarra, ¿no?, es que ha anunciado que se va a crear esta comisión de alto nivel. De repente ha sido una idea que ha salido de ahí, de esta reunión, ¿no?, para, digamos, agilizar los trámites por la urgencia. En la reunión estuvo, por supuesto, el presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, los 3 poderes, estuvo también el presidente del Tribunal Constitucional y uno podría pensar que también se habría invitado al fiscal de la Nación en otras circunstancias, pero no en esta. Pedro Chávarri no fue convocado y se le preguntó sobre el particular y vamos a escuchar lo que ha dicho al respecto Pedro Chávarri. El presidente, el mensaje a la Nación.
que usted nos ha invitado aparentemente en esta reunión, en esta convocatoria que está haciendo el presidente. Son decisiones ya del presidente de la República. ¿Usted espera ser invitado por el presidente Vizcarra? No, yo lo único que quiero es trabajar. ¿Conforme con que estar en esta junta que va a elegir a los nuevos jueces? A ver, estamos acá conversando si con los invitados. Si correspondería o no. No, o sea, entiendo acá que, o sea, obviamente el Congreso, fundamental, reunirse con el presidente del Congreso, con el otro poder del Estado, con el Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, como no, todo termina ahí, ¿no? Pero la Fiscalía, no sé. A ver, ¿qué dicen acá nuestros invitados? El Consejo de Estado, que es la reunión de los presidentes de los poderes públicos y de organismos constitucionales autónomos, sus jefes, es un ente que no está legislado, no está normado, la Constitución no dice nada, pero que ha funcionado cuando se le ha convocado. Y la primera vez que se le convocó fue entre el 2004 y el 2005, y hubo que convencer al presidente de aquel entonces, a Toledo, para que lo hiciera, y funcionó bien. Se pudieron resolver muchas cosas y evitar otras, porque todos tenían información realmente indispensable. Por ejemplo, se cree que el Poder Judicial no tiene información respecto a lo que pasa en el interior del país. Mentira. Tiene juzgados hasta de paz en cualquier pueblito. En consecuencia, es una fuente de información como si fuera también el ejército, que tiene guarniciones en todas partes, o la policía. Entonces te enteras de cosas. El Ministerio Público, de allí comienza la judicialización de cualquier cosa, sobre todo en el tema penal. Entonces es conveniente que esté también el Contralor General de la República, que a veces en el pasado, no ahora, ha tenido acciones un poco dudosas respecto a cosas que no necesariamente merecerían un informe negativo. Tú has sido presidente del Consejo de Ministros y lo has soportado, es bastante problemático. Tienes que tener al defensor del pueblo también. Entonces, esto sí ha funcionado. Y el presidente del Consejo de Ministros, por supuesto. En consecuencia, llamar de nuevo al Consejo de Estado, pero en que debían estar todos los que son y no solamente parte de los que son, es importante. Yo creo que ha sido positivo. ¿Podría ser más positivo si estuvieran todos? Sí, pero esto es un inicio. A mí me parece muy bien. Yo creo que era fundamental que esté el fiscal de la Nación, sobre todo porque este es un momento de una lucha contra la corrupción, y creo que hay pasos muy importantes en la que justamente la Fiscalía tiene una actividad muy importante en el país, que es la lucha contra la corrupción, vuelvo a repetirlo. Entonces yo creo que la no presencia de Chávarri, o la no invitación a Chávarri, que tendríamos que definirlo así, que no ha sido invitado, es una cosa que indudablemente es una patita coja de todos estos elementos importantes que hay que tener en cuenta para este Consejo de Estado, como dice Antero, en donde es importante la reunión de toda esta gente que trae una información muy rica para poder tomar las mejores decisiones para el país. Pero, ¿qué se refiere? O sea, ¿esto es un mensaje que el presidente quiere dejar ya recontra más claro? ¿O no nos ha hecho bien que el presidente no decida invitar al señor Chávarri? Creo que el mensaje es claro, ¿no? Creo que no es persona bienvenida, ¿no? Indudablemente en el Poder Ejecutivo, Lo ha dicho cada rato. ¿no? También entiendo al presidente, si 20 veces ha dicho que se vaya Chávarri, que Roche, ¿no? Que Roche llamarlo a su casa y decir vamos a conversar, también lo entiendo, ¿no? Sí. Lo que quiere decir que lo que hizo mal es estar pechando para que se vaya, que no es la función del presidente. Ahora, el otro asunto en el que se avisora un nuevo conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo es la posibilidad de que se observe la ley de financiamiento de los partidos. Mira, Depende de que se reconsidere en primera instancia eso en el Congreso, pero si insistiese la mayoría en ese talante. Pero más que el financiamiento, esto es para otra cosa. Todo lo que tiene que ver con el financiamiento irregular, por llamarlo de alguna forma, le están diciendo que es lavado de activos. Y realmente yo no veo que sea lavado de activos. No soy penalista, pero estudio. Esto es el caso de alguien que tiene dinero que está sucio
y encuentre una lavandería para que se lo lave, se lo planche y se lo devuelva. Si son aportes partidarios y quedan como aportes y los usan los partidos, no hay devolución a quien mandó lavarlo. En consecuencia, no puede ser lavado de activos. Y el financiamiento ilegítimo, por llamarlo de alguna forma, a los partidos políticos no estaba tipificado como delito. En consecuencia, necesitas tipificarlo. Ahora, necesitas tipificarlo y al tipificarlo tienes que señalar las sanciones. Entonces, quizás el problema está en que las sanciones han sido menores que lo que se esperaba, cosa que se puede también corregir. Creo que en el término de ilegal, irregular, es ahí donde viene, donde, o sea, lo que se necesita es justo eso que dice irregular, que solamente queda en el ámbito administrativo a través de la OMPE, es elevarlo al Código Penal para sancionarlo. Imagino luego ahí hacer una escala, ¿no? Bueno, si es una plata que entró pero que no se registró, bueno, tanto de sentencias. Si es una plata que entra y nadie sabe, otra, ¿no? Así es, pero hay algo más. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo la penal cuando es más beneficiosa al inculpado. En consecuencia, esta norma, que tiene menores sanciones que lo otro, va a determinar que como no estaba tipificado, todos los casos que se estaban judicializando como lavado de activos en relación con aportes a los partidos no son delito, porque recién se estaría tipificando. En eso creo que está más el meollo del asunto que en el tema de años de carcelería o de lo que se llama pena privativa de libertad. A ver, ¿qué dice el señor Salomón Lerner? Además, que ha sido usted aportante. Yo he sido aportante, sí, claro, por supuesto, y bancarizado, no con dinero que no se sabe de dónde ha salido, ¿no? Eso para pedir. No, bueno, no faltaba más, falta de confianza antes, no falta de confianza. Así que es interesante lo que usted piensa sobre eso. Bueno, fíjate, yo he estado, digamos, siguiendo campañas desde el año 80, ¿no? Y creo que hay que llegar a un momento dado a transparentar las cosas en el país. Vamos a decir con mucha claridad, desde el 80 o antes de los 80 ha habido campañas en donde hay gente que no quiere, a pesar de que ha dado dinero, no quiere que aparezca su nombre. Puede ser porque después tenía algún conflicto de intereses para hacer algún negocio, podría ser, ¿no? Podría ser. Pero también gente que no quiere aparecer porque no quiere dar su simpatía por uno o por otro lado y no quiere que se conozca su simpatía, pero quiere ayudar a algún partido político o a alguna fuerza política. Entonces yo creo que es un momento de transparentar todo esto. Creo que es importante. En todos los países desarrollados del mundo hay unas fórmulas en donde hay ciertos límites, donde cada persona natural, cada persona jurídica tiene un derecho a entregar a un partido político y con eso se está dando un bienestar político a una manera de pensar, a una manera de poder dar su punto de vista frente a la defensa de unos intereses que hay en cada partido político. Eso me parece que es común en la democracia y creo que eso debería transparentarse. Lo que pasa es que queremos vivir en la hipocresía, vamos a decir con mucha claridad, ¿no? Queremos seguir escondiendo, poniendo nombres falsos, ¿no? Y eso sí trae un problema fundamental, porque el Perú en los últimos 25 años ha aumentado el narcotráfico, ha aumentado la minería ilegal, ha aumentado todo lo que es remesas del exterior, en donde no se pueden controlar muchas cosas, y eso puede dar lugar no a lavado de dinero, a poner dentro de lo legal, ¿no?, dineros que no son legales, ¿no? En el sentido del apoyo político, no digo de que sean mal habidos. También son mal habidos. Irregulares, pero también son mal habidos lo del narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, etcétera, etcétera. Entonces creo que es momento en donde debemos discutir con mucha transparencia y mucha claridad. Estos son, ¿no?, las formas como transparentar para que el financiamiento de los partidos políticos pueda llegar de una forma correcta. Pero todos se habían mal acostumbrado a eso. Bueno, nos hemos mal acostumbrado. Usted dice que está de los 80 en esto, sabe cómo es. Y ha estado con Ollantumala y sabía que la plata que entraba en la campaña de Ollantumala claramente era de plata de gente que no quería no era aparecer. la que aparecía. Bueno, yo no sabía porque yo no manejaba dinero. Yo estaba en la parte... tenía la clara impresión aparentemente, porque si desde el 80 dice que ese era el fenómeno que observaba. Esa es la fórmula como muchas personas, muchos empresarios no debemos ocultar.
públicamente, Dionisio Romero lo ha dicho, que ha dado a todos los partidos políticos en las campañas políticas, pero no aparecía nunca su nombre en los registros de esas campañas ante la OMPE, ante otra institución que había en ese momento, ¿no? Y otros grupos políticos también. Claro, por eso digo, todos convivían en eso. Por eso creo que es el momento, Verónica, de ir a transparentar todo esto y volverlo todo esto en una forma lícita, que todo el mundo conozca que estas son las sanciones y se pasan estos límites que hoy día debemos nosotros ponerlos, ¿no?, sobre la mesa. ¿Debe haber ¿no? algún límite de empresas, personas naturales, personas jurídicas o cualquier persona que a través del banco aporte puede hacerlo? No, sí, creo que debe haber algunas regulaciones, me parece que debe haber algunas regulaciones, sin embargo, hay sectores privados o hay sectores naturales que puedan dar y contribuir a los partidos políticos, como hoy día hay un dinero que el Estado está entregando a los partidos políticos para capacitación, para hacer una serie de aspectos que hagan más viables los partidos políticos. Creo que eso es lo que hay que reforzar. Creo que hay que hacer una franja electoral quizá mucho más paritaria para que pueda, a través de esas franjas electorales, todos los partidos participar con su ideología y demostrarle al público ese tipo de ideología que tiene cada partido político. Creo que eso ¿Pero es lo... debe haber también financiamiento privado o no? ¿Qué dice usted? Yo creo que de cierta forma también los privados podrían también apoyar, como lo hay en otros países. Hay donativos, hay exoneraciones por esos donativos que se dan a los partidos políticos, como hay en otras democracias desarrolladas en el mundo. Yo creo que eso es cuestión de analizarlo y creo que es ponerlo o no ponerlo dentro de una legislación real y normal en un país, ilegal sobre todo, ¿no? Aunque esto escapa un poco al tema, ¿está usted embarcado en algún proyecto político para el 2021? Bueno, todos los peruanos estamos embarcados en un proyecto pero político. O sea, en la... No, contra. ¿No? Ah, no, bueno, no. Como Es que- votantes no, probablemente, pero estoy diciendo en la organización de una opción política. No, sí, por supuesto, hay opciones políticas y hay que definir las opciones políticas. Yo soy un ciudadano peruano que he participado en la vida Pero política. está, digamos, en relación con algunas organizaciones que ya existen. Yo estoy en un grupo, un colectivo que es Ciudadanos por el Cambio, Sí. que forma parte Juntos por el Perú y estamos ahí trabajando. Que tienen la inscripción de que Diego de tiene la Simón. inscripción y estamos trabajando en buscar los sectores más progresistas que hay en el Perú y buscar, tratar de alianzas. Hoy día creo que nadie tiene la verdad en un solo puño. Hay que buscar alianzas, hay que buscar consensos y creo que en esa tarea estamos. Creo que el país necesita de muchas personas, no de un solo grupo. Creo que necesita de muchas personas y creo que esto es lo que nos está dando hoy día a entender la política en el Perú, ¿no? ¿Y para qué un empresario aporta dinero a una campaña? Porque no estamos hablando de un donativo como en una latita de un sol, ¿no es cierto? Estamos hablando de miles de soles. Entiendo que en el caso, por ejemplo, suyo de la revocatoria, que yo tengo, digamos, las cifras que usted puso un poco más claras porque hubo bastante noticias sobre eso, había pues ahí una intención fuerte, digamos, de ir en contra, ¿no?, de esta campaña que estaba a su criterio en contra de Susana Villarán. No de Susana Villarán, del ejercicio del municipio, ¿no? Ok. De la dirección del municipio, no de De Susana la Villarán. figura de la revocatoria. De la figura revocatoria y de poder dejar trabajar ordenadamente a una persona que tendría los intereses de ese trabajo al inicio de su gestión, casi, Ok. ¿no? Pero para una campaña, para que alguien aspire a la presidencia de la República, ¿cuál es la intención de un empresario de poner este dinero? ¿Para qué? Bueno, si ¿Por el- tema político meramente? Bueno, por el tema mero político, hay empresarios que no tienen interés en la política ni de desarrollar ningún tipo de ideología política y no tienen por qué darlo, ¿no? Pero hay empresarios que sí creen en algún tipo de modelo, en algún tipo de forma de generar un sistema político acá en el Perú y tienen derecho pues a participar en esa vida política, ¿Y ¿no? no sería mejor, digo yo, por las suspicacias, ¿no? Porque, o sea, yo tengo mi constructora y entonces de pronto aporta plata, cualquier constructora, ¿no? Aporto plata a la campaña, luego al del señor Ghibellini, y luego cuando el señor Ghibellini sale como presidente, yo le digo, oye, Marito, yo te busco acá un alguito, ¿no? Y creo que acá hay una concesión por acá. ¿Qué te parece si mi hermana, que tiene o también una constructora, postula y bueno, me ayudas un poquito? ¿No se genera ahí como una especie de morbo, un círculo vicioso Sí, de sí, repente? sí, claro. Y no sería tal vez mejor sacar a los privados para que, bueno, no haya esa tentación de luego cañoncito apuntando, cañoncito apuntón, ¿no es cierto? ¿O no? No, sí a veces hay conflicto de intereses, no sé qué opinará Antero, pero sí hay empresarios que podrían tener un conflicto de interés en ¿Cree que son aportar los cierto menos? dinero. ¿Ah? ¿Cree que son los menos? Los menos
que aportan con un interés para luego tener un beneficio? Bueno, yo personalmente tengo una forma de pensar. Yo no pienso por la mayoría, pero la forma de pensar es que cuando uno entra en política tiene que definir su radio de acción, ¿no? Como empresario o como político. En muchos casos las dos cosas se confunden y a veces los conflictos de intereses llegan, ¿no? Definitivamente. Entonces creo que hay que definir esa relación de conflicto de intereses. Y creo que sí, lo que tú dices, Verónica, me parece correcto. Hay empresarios que podrían tener conflictos de intereses, ¿no? Cuando dan dinero por alguna razón que pueda tener después un beneficio de ese dinero que entrega. ¿Cómo ¿no? definir eso, no? Por eso se requieren regulaciones. Claro. ¿Cómo definir regulaciones eso? claras y también límites. Exacto. Porque no es lo mismo dar $1.000.000 que dar 50.000 soles. Entonces, uno que es Eso sí una te sobra los constructora... 50.000. ¿Ah? Los que te sobran. Digo, 50.000 soles. Pero Por eso yo digo discúlpame. la latita de un sol. Discúlpame, Pero el que te 50.000 está dando soles. 50.000 soles no puede pretender, pues, de que por los 50.000 le den una licitación amarrada. Pero el de que da $1.000.000 sí se puede presentar, viejito, te di $1.000.000. O sea, hay que establecer Por eso- ahí montos. Por eso hay que establecer montos y regulaciones muy claras. Y más reales, tal vez, porque montos límites existían. O sea, eran 60 UITs. Yo tengo sí mis reparos al financiamiento público. Yo creo que debe estar limitado a la franja electoral, porque si te sobra, perfecto, la política cuesta. Pero en un país en que tienes los temas de anemia infantil, y estamos viendo los índices que salen publicados estos últimos días, cuando no tienes postas médicas suficientes, cuando no tienes atención en colegios, cuando tienes colegios que no tienen para reparar sus baños, colegios públicos. Oye, ¿podemos darle a los clubes políticos dinero de nuestros impuestos? Yo, a diferencia de muchos, creo que no es legítimo. Ahora, Sí. dijeron también de que Dionisio Romero les ha dado a todos. Yo les diría, porque como en cuestión política el que calla otorga, eso no es cierto. A mí no me dio medio. Es decir, a todos les dio menos a mí. Parece el Bueno, chavo de los... es que Tampoco lo pedí. no eras candidato en esa época, Tampoco pues lo antes, ¿no? Pues, en la época que él le dio a todos. Y yo quería terminar. Luego de ver lo que ha sucedido en el caso de Susana Villarán, ¿usted se arrepiente de haber aportado para que ella dinero en la campaña para que ella permanezca en la alcaldía? Luego de haber visto, digamos, estas cuentas en Andorra, luego de esta llamada de la señora Villarán a los brasileños agradeciendo el apoyo, ¿se arrepiente? No, yo no me arrepiento. Yo lo que he dado es para ganar las elecciones de la no revocatoria. Eso no me arrepiento, pero los otros dineros que han ingresado yo no los he contabilizado. No sé cómo se han gastado ni a dónde se han gastado. Yo me refiero a que luego de que las pruebas que hay contra En haber Susana confiado, digamos, en un Ah, proyecto bueno, político que sí, tenía Villarán, esos pies de barro. Bueno, usted, sí. sino también económicamente. Bueno, efectivamente, ¿O no? si hay un delito que se ha cometido y la Fiscalía está en esa investigación y después el juez lo va a decir, efectivamente, si ha habido ese mal manejo, indudablemente que es para uno realmente repensar por qué apoyó una causa que ha terminado en ese sentido, ¿no? Te tendrías que sentir defraudado. Exactamente. Bien, vamos a una pausa y regresamos en un momento con las nuevas noticias en la Fiscalía. El fiscal José Domingo Pérez ha agregado a la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, al caso Cócteles. Bueno, decía que la Fiscalía, a cargo de José Domingo Pérez, ha decidido, incluir a la abogada. Han visto que nuestra compañera Mávila Huertas en 2018 va a entrevistar justo a la señora Juliana Loza, a ella y otros 5 abogados por el famoso caso Cócteles. Ella dice que esta es una burda maniobra de la Fiscalía, del fiscal en particular, del señor José Domingo Pérez, para obstruir, dice, para delegitimar, para dejar sin piso, sin defensa a la señora Keiko En este Fujimori. momento que es importante porque hay El una sábado hay diligencia, ¿no es una cierto? audiencia, ¿no? Sí. Pero, a ver, no sé, ¿qué dice acá? Escuchemos el abogado? primero lo que dice A ver. la señora Loza y luego comentamos con nuestros invitados. La Fiscalía
Fiscalía considera erróneamente que yo habría obstaculizado la investigación al haber interferido con algunos testigos, lo cual es totalmente falso, ¿no? Testigos que dicen que se han entrevistado conmigo, lo cual no es nada irregular, y que dicen erróneamente afirmaciones que sin duda alguna yo estoy segura la voy a desvirtuar en las instancias correspondientes. Lo que yo no quiero es distraer la atención. Para nosotros lo más importante aquí es la apelación del día sábado. Y espero yo estar presente y que no se impida de ninguna manera mi participación en la audiencia para poder hacer valer la voz y el derecho de defensa de Keiko. Yo creo que ya es momento de frenar esta cadena de abusos que se viene cometiendo día tras día. Yo no me voy a cansar de seguir denunciando todas las arbitrariedades que viene cometiendo el fiscal Pérez Gómez, y pido que estemos atentos para cualquier cuestión que intente, en este caso, dejar en privación de libertad a Keiko Fujimori. Doctora, usted no es la única abogada que está... Ahora sí. ¿Qué dicen nuestros invitados? Empecemos por el abogado. Yo veo, te soy franco, excesos en todas estas cosas de las intervenciones de los abogados en relación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. El abogado tiene el derecho de defender, no es juez. El juez dirá si es culpable o inocente. El abogado tiene que defender a su cliente y decirle al cliente además que no tiene por qué incriminarse, que la no incriminación de su cliente, que está sujeto a una investigación judicial o del Ministerio Público, es un clarísimo derecho que sale de la propia Constitución y de los pactos internacionales de derechos humanos. Pero sí, insisto, veo que el secreto profesional está siendo prácticamente cuestionado en los hechos, que se están metiendo, como sucedió en el estudio del doctor Oré Guardia, hasta comenzar a ver expedientes y legajos que nada tienen que ver con el tema que sea en el que estaría la investigación. Noto que incluso el abogado tiene que actuar, más aún cuando es director de empresas, hasta para señalar y digitar supuestas operaciones sospechosas. Hoy día están queriendo que el abogado sea un soplón. Esa no es su función. Yo creo que hay exageraciones que hay que evitar. Bueno, probablemente en algunos casos hay estas exageraciones que antes lo está mencionando. Yo no soy abogado, no conozco hasta dónde son los límites de estas regulaciones. Lo que comentábamos fuera de cámaras es que indudablemente la Fiscalía está actuando con una serie de estrategias que indudablemente llegan a presionar a las personas con el fin de poder sacarles alguna información o sacarles algo de lo que ellos están guardando, ¿no?, a través de estos métodos que en algunos casos puedan ser que son excesivos, ¿no? Lo que ha mencionado Antero podría ser en algunos casos excesivo, ¿no? De los abogados, entrar a los lugares en donde ellos están haciendo su labor profesional, etcétera, etcétera, revisando archivos. Todo eso podría ser algunos excesos. Pero, en fin, creo de que la libre defensa de Keiko el día sábado será llevada a cabo por Juliana Loza, y esperemos pues que ella tenga todos los derechos como cualquier otra abogada, ¿no? No se le ha recortado en ese sentido, sino que va a haber un proceso contra ella, es decir, veremos pues qué sustancia tiene ese proceso en la cual se le pueda sindicar a ella que ha sugerido que algunos personajes que ya habían entregado información sobre lo que daban de dinero falsamente, porque no lo daban, no se retracten, ¿no? Entonces, eso es, creo que lo que Domingo Pérez está en este momento tratando de dilucidar, ¿no? Pero el tema es bien peligroso, porque si bien la doctora Loza va a seguir o puede seguir defendiendo a su clienta, que es la señora Fujimori, va a tenerlo que hacer en alguna forma tal de que no haya conflicto de intereses en su posición personal, que ya está siendo investigada, con la defensa de su cliente. O sea, esa presión pudiera llevarla incluso a dejar esa defensa, con lo cual nos encontramos ya en una actitud ilegítima del Ministerio Público. O sea, que ella no va a estar libre de poder ejercer su profesión, porque cualquier cosa que diga, que presente, que sustente o lo que fuere, podría ir tal vez en su contra. Así es, así es. Bien, de otro lado hay cambios en Fuerza Popular. Ha dejado la subsecretaría
congresista Miki Torres. Recuerdan que en todo este proceso de reforma o de reestructuración se le encargó esa responsabilidad a Miguel Torres. Ahora, a través del tuit, ha informado que él deja ese cargo y que lo asume Luis Galarreta. Vamos a... Tenemos el tuit primero del congresista Torres. Luego de 52 días de haber puesto a disposición mi cargo de subsecretario de Fuerza Popular, hoy queda formalmente registrada la entrega de la posta a Lucho Galarreta. La reestructuración partidaria sigue a paso firme. Me imagino que habrá gente que se preguntará por qué justamente en este momento Miguel Torres deja el cargo. Ahí te he respondido, pero a ver. Ahora concentraré mis esfuerzos en la reforma que el país necesita y en continuar dirigiendo el comité de transición, que permite la coordinación entre el partido y la bancada, dirección que espero entregar este sábado a Keiko en libertad. No responde por qué es en este momento que se produce el cambio. Pero está diciendo algo adicional que lo estamos dejando de lado. Hace 52 días puse mi cargo a disposición. Claro. Y ahora recién me están nombrando, sí. Recién me están nombrando al reemplazante. Nos están mandando el mensaje de que no está saliendo por el tema de los casinos. Salvo que le estén poniendo el reemplazante ahora por eso. Así es. Entonces, el momento es un poco complicado. Así es. Y saber la verdad, vaya uno a saber cuál es. ¿Qué estará Pero pasando? Conflicto de intereses, hoy hay que tener mucho cuidado, porque si tú sales de una organización legal, ya no perteneces a ella. Puede haber conflicto de intereses porque tu hermano es abogado. Tendríamos que definir muchísimo más lo de los conflictos de intereses, porque la línea de diferencia es muy endeble, la zona gris es muy amplia y tendríamos que buscar en la legislación fórmulas para evitar estas situaciones incómodas para todo el mundo. Yo en este caso hubiese preferido que el señor Miguel Torres pida no estar en esta comisión que ve el asunto de los impuestos a los casinos, ¿no? Ese es, creo que lo hubiese sido lo más transparente, ¿no? Que él no era un caso específico, era la revisión de los no sé cuántos decretos legislativos que se han dado en todo este tiempo y que la verdad no sabía muy bien de qué se trataba, ¿no? Bueno, no. Lo de los casinos y del impuesto selectivo de consumo es concreto, ¿no? Ahí ha habido y él ha estado... un decreto legislativo, pero... No, pero lo que él ha propuesto es la supresión del pago del impuesto selectivo al consumo en los casinos. No, el Ejecutivo, como le otorgaron facultades, el Ejecutivo ha hecho una serie de decretos legislativos. Lo que Miki Torres asegura es que el Congreso le dio la facultad al Ejecutivo para que pudiera efectivamente hacer esto del impuesto selectivo. Y lo que ha hecho el Ejecutivo no es poner en ese decreto legislativo un impuesto selectivo al consumo en relación a los casinos ni tragamonedas, sino hacer un impuesto a las ganancias y también al patrimonio, porque quiere poner un impuesto de acuerdo a las máquinas tragamonedas, etcétera. Ahora, había muchas otras decretos legislativos que han sido observados diciendo esto no es lo que nos pidieron, qué sé yo. Ahora, él no debió ni abrir la boca sobre este punto específico, de repente sí, de los otros puede hablar, pero de este no. Tanto tú como Xiomi están hablando de lo mismo. Tú estás diciendo que el marco en que hace unas propuestas Miki Torres es en la revisión a la que tiene derecho y obligación el Congreso de los decretos legislativos que se dieron a base de las facultades que el Congreso le delegó al Ejecutivo. Y allí, dentro de este marco, Xiomi dice de que Torres planteó sustituir este impuesto selectivo al consumo por una ampliación, por un aumento del 12 al 14. Impuesto especial a los casinos. Claro. Y realmente tenían que revisarse esos decretos. A mí un casino sí me ha pedido un informe legal y he estudiado el asunto. Para mí he llegado a la conclusión de que hubo un exceso
en haber tomado las facultades delegadas porque no estaba lo del selectivo al consumo. Pero en fin, son no temas se ha hecho siempre eso. opinables. Sí, claro. ¿no? Pero por eso mismo digo, como son opinables, la opinión del congresista específicamente tal vez no era la más imparcial, o el haber emitido una opinión podría prestarse de suspicacia, porque salió la lista de los Es lo que ha trabajan, pasado, pues. Entonces, mejor Verónica, ¿concuerda no hubiera conmigo hecho que nada? debía haber estado ¿no? Aséptico. Aséptico, no sé. Así Claro, es. a veces así hay es. que ser en exceso. ¿no? Exactamente, Cuidadoso. exactamente. Digo yo, siendo todavía Siendo una político. persona muy seria, Claro, Torres, claro, ¿no? claro. Pero Por eso a digo. veces hay que, como dice el famoso refrán, la mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo, ¿no? Así es. A veces solo parecerlo. Y ahora, aunque veces. se ponga casco, porque dice que está yendo en bicicleta con casco, Sí. no le pueden caer piedras, o sea, es peligroso siempre, de todas maneras. Está muy Bien, pasamos al siguiente tema que tiene que ver con Alan García, que no acudió hoy a una diligencia programada por la Fiscalía, que tenía por propósito que él brindase su declaración por la denuncia que hizo acerca de la presunta interceptación de sus comunicaciones en la casa de Miraflores. La citación fue emitida por la fiscal Janet Bernal Loaiza, de la primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores. De otro lado, Alan García se ha retractado también de la declaración que dio días atrás, en el sentido de que él tenía informantes, o ellos, digamos, de una manera más difusa, tenían informantes en el equipo especial de la Fiscalía. Eso, por supuesto, inmediatamente ha sido señalado como una posibilidad de obstrucción de la justicia, porque no debiera tener pues informantes dentro de la Fiscalía. Y, en fin, quizás podemos empezar con el tuit de Alan García en este sentido. Podemos volver a ponerlo. Aclaro que el término informante, que retiro, fue inadecuado para referirme a la fuente anónima que recibió mi abogado sobre la suspensión de la diligencia y medidas restrictivas cuando yo aún estaba fuera del país. Yo pensaba que era un meme cuando leí esto. Pensé que era de una cuenta que era un fake y no era real. Claro, porque si la fuente es anónima y ya uno dice, bueno, ¿qué credibilidad le va a prestar a la fuente como para salir, digamos, precipitado hacia la embajada de Uruguay, ¿no? Una fuente es algo más fidedigno, pero claro, ahora tiene que restarle visos de credibilidad. Ahora el que se ha fregado es mi amigo Erasmo Reina, que es el abogado. A él le dieron la información. Sí. Parece que Ha ha sido salido torpe, el nombre del entonces, hablar de informante, informante. ese es el tema, ¿no? No debió. El nombre. ¿Ya se ha filtrado el nombre del informante? Sí. Por favor. Ah, bueno, ha salido publicado el nombre del informante, yo no he ¿no? visto. Ah, no, el amigo de la Fiscalía Peña, ¿no? Es lo que dicen. Y eso significaría... Ah, no es cualquier informante, ¿ah? No, O por sea eso. que el fiscal ¿Quién Peña... es Peña? Sí, y el es, fiscal parece... Peña, que también tiene problemas con el fiscal Vela. Peña Cabrera. Sí, Sí. ya. Y parece pues los conflictos internos, ¿no? Los conflictos internos dentro de la Fiscalía también, ¿no? O sea, el conflicto parece de Vela con Peña, entonces parecería que no sé si alguien lo ha filtrado que es el informante y que es aprista o que es alineado con el APRA y ahí le han clavado el asunto, ¿no? Entonces eso tiene otra connotación, ¿no? Podría tener otra connotación, ¿no? Bueno, eso ya había... Bueno, se les ha abierto procesos disciplinarios a varios fiscales en general, de hecho, al señor Peña, al señor Domingo Pérez, al señor Vela, por diferentes temas, ¿no? Pero bueno, si esto prospera, de repente también por lo menos una investigación, para ver si es verdad o no. O es la lucha interna, ¿no? Como vuelvo a repetir, puede ser la lucha interna en la Fiscalía también, ¿no? No sabemos, ¿no? No sabemos. Pero en lugar de irse simplificando las cosas y terminando procesos, cada día hay más. Esta semana, por ejemplo, les cuento, tuve que ir a la Fiscalía. Me citaron para preguntarme si había comprado unas tarjetas, 2, para una comida que se hizo para la campaña de Meche Arauz, cuando el 2011 fue candidata por breves semanas a la presidencia de la República. 2 tarjetas. ¿Y tú las compraste? Por supuesto. Si es mi amiga, ¿cómo no la voy a comprar? Para eso me llamaron, me hicieron perder toda la mañana. Toda. ¿Pero no está mal eso?
¿Cómo? ¿Está mal? ¿Le parece un exceso? Es que ya se exagera. Si tú me dices que a Pedro Pérez XX le tiene después 100 tarjetas y puso $50,000, bueno, hay que... ¿Y cuánto costaba cada tarjeta? Para saber cómo es. $500. ¿500? Sí. De aquel entonces, hoy eran 2.750 Buena gente, soles. ¿usted, doctora? Mi amiga, discúlpame. Está bien, está bien. Tiene buenos amigos. Lógico. ¿Cómo no? Pero han citado así, Además, como, con mi como en plata su caso. puedo hacer lo que me da la gana. Totalmente, totalmente. Lo estoy molestando. Pero digo, pero eso es lo que ha pasado en el Ministerio Público con el tema, con el caso Cócteles, se llamó también un montón de gente a ver si realmente pagó o no por las entradas. Verónica, yo ahí apoyo el sentido de que hoy día hay metodologías para poder lograr que las personas puedan decir la verdad. No hacerle Oiga, doctor Antero Flores Arauz, le mandan un mail o le mandan una cartita y el señor doctor Antero contesta con una cartita y se evitó todo este malestar de que lo citan para tal día, para tal hora, perdió toda la mañana y terminó en nada, ¿no? Es que yo creo que sí, están mandando ahora invitaciones a 500 personas para ver si dieron o no dieron. Yo creo que hay metodologías más ágiles y más modernas. ¿Están mandando a 500 personas? Han salido en los medios periodísticos que hay 500 empresarios que van a desfilar desde enero, febrero, marzo, abril a las fiscalías para decir si dieron dinero a cócteles, si dieron dinero a campañas. Entonces, pues, ese es un malestar, que crea en la gente un malestar y a uno tiene que poner en su agenda que el 16 de febrero tiene que paralizar sus actividades porque tiene que ir a la fiscalía y no sabe cuánto se va a demorar. Pero es que la tesis de la fiscalía es que eso es lavado de activos, que la gente no dice. No, en este caso no es lavado de activos. En este caso es comprobación si efectivamente la persona fue utilizada con su nombre o si efectivamente ha dado el dinero, ¿no? Pero la tesis, yo hablo por el caso Fujimori, caso Cócteles, la tesis es que la plata de Odebrecht entró a la campaña y como no había, ¿no es cierto?, como... El llamado pitufeo. El pitufeo y además también a través de estos famosos cócteles que en realidad no se vendieron todas las entradas que dicen, sino que dijeron, ya Verónica, Mario, Pepito, compraron estas entradas cuando en realidad no las compraron. Entonces esa es la tesis de la Fiscalía. Entonces entiendo que eso está pasando en general porque cócteles, cenas, había todos los partidos hacían eso. Tienes que tener el criterio para poder determinar quién o quiénes y los montos. Si tú le pones a una persona que es el guardián de tu edificio, que tiene un aporte de $50,000, evidentemente es sospechoso. Pero si a cualquier persona compra un par de entradas, no pues. No, 2 entraditas. Y hay estos sistemas más ágiles y más menos molestosos para los ciudadanos para poder encontrar. ¿A usted también lo han citado o no? No, hasta ahora no. Es que yo no compraba entradas. No iba a cócteles así, ni estaba en las rifas, no compraba rifas y tampoco no iba a comidas. Así que estoy tranquilo en ese sentido. Estaba a dieta. ¿No? A dieta. No come cóctel y no va a comida. Y sobre todo, yo bancarizo. Yo tengo mi sistema bancarizado. La cosa ya es chequecito y transferencia. Se vuelve tan chequecito manda. Chequecito manda y transferencia. Que van a llamar para ver si es cierto que una señora le dio un sándwich de chicharrón a Barnechea. Fue una campaña. Bueno, podemos de repente terminar con las declaraciones del juez Richard Concepción Carguancho. Ha dado declaraciones, se ha solidarizado con el coronel de la DIVIAC, el coronel Colchado, y también dice que hay una campaña contra él para caricaturizarlo. Vamos a escuchar. En verdad veo con suma preocupación ese hecho. Yo desde acá expreso mi solidaridad a este valoroso oficial, que lo único que ha hecho es cumplir con su trabajo. Creo yo que no se pueden aperturar investigaciones a funcionarios públicos que solamente están cumpliendo con su trabajo. Y creo yo que el coronel Harvey Colchado simplemente lo único que ha hecho es cumplir con su trabajo, investigar delitos cuando los casos han caído bajo su competencia. Lo mismo...
Muy bien, bueno, ya nos queda el tiempo solo para presentar nuestra sección Así es la nuez, el próximo matrimonio del congresista Luis López Vilela y el día decisivo del ministro Carlos Morán. ¿Quieren saber cómo es? Así es la nuez. Muy bien, sábado ajetreado entonces. Muchas gracias a nuestros invitados. A Gracias por la esta invitación. noche y nos Gracias. vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.